¿Cómo ocurre? Bueno, la queja médica tiene que ser sujeta de una valoración. Históricamente, normalmente se ha tratado el acto médico con la responsabilidad del médico. Hoy en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico estamos entrando en el terreno de hacer una valoración integral, en tanto que entendemos que no es solo el médico el responsable de preservar la salud, sino que juegan un papel muy importante todo el equipo de salud. Esta es una situación que no se había considerado y una de las situaciones son las enfermeras y una serie de cuestiones, entrando en el terreno de la calidad y de la seguridad de los pacientes. Entonces hay que evaluar la atención médica brindada al usuario y el expediente clínico juega un papel importante en tanto que ahí deben registrarse todas las situaciones que ocurren puntualmente para que pueda ser tanto conducida la atención a los pacientes como la evaluación del resultado de lo que esto se derive. Tiene que sustentarse la formulación de recomendaciones, en tanto que derivado de una experiencia de este tipo, no debemos conformarnos con darle una salida a la queja en cualquier sentido, sino capitalizar la experiencia para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar en situaciones futuras. La CONAMED no recibe un número elevado de quejas relacionadas directamente con los medicamentos ni con sus efectos, salvo un buen número de casos con desabasto, suspensión del medicamento o negativa para proporcionarlos. La prescripción y la administración de medicamentos forman parte importante de evaluación integral de la queja médica. Esta tabla muestra la percepción que al ingresar la inconformidad han manifestado los pacientes y estamos hablando solamente de 2011 y de 2012. Como ven, el número es pequeño, por falta de medicamentos hay 250 casos y cuando suponen que ha habido un exceso en la medicación son 25 casos. Como les digo, no hay una percepción muy clara de la gente inconforme sobre el asunto de los medicamentos. Normalmente la responsabilidad se le adjudica directamente al médico. ¿Qué hacemos? Bueno, pues analizamos el caso con un enfoque integrador para determinar, de acuerdo con la Lex Artis Médica, el grado de cumplimiento de las obligaciones de medios, de seguridad y de resultados, si ese fuera el caso, y sustentar evidencia o no de mala práctica en la atención objeto de la queja. El expediente, como decíamos hace un momento, es la herramienta fundamental para evaluar el acto médico y cuando existe controversia se convierte en una prueba que establece el proceso de la atención. Esto nos permite reconstruir el caso, obtener elementos objetivos debidamente documentados, ver cuáles son el cumplimiento de las distintas etapas del proceso de atención médica y esto dar cauce para una resolución del conflicto. En este caso se revisa si se eligieron los medios aceptados, si los medios se aplicaron correcta y adecuadamente y si se atendió, si hubo un efecto adverso oportunamente. Se valora el riesgo-beneficio, la evaluación de la libertad prescriptiva, que es un elemento fundamental que tiene que ser absolutamente respetado siempre y cuando se alinee con las directrices en este sentido. Hay limitaciones institucionales y necesidades de modificación del tratamiento que tienen que estar plenamente justificadas y razonadas. ¿Qué medios se adoptaron para el diagnóstico y el tratamiento? El incumplimiento de este tipo de situaciones puede ser atribuida al personal médico, o al personal de enfermería, al equipo de salud en general, o si hay falta de medicamentos puede ser atribuible al personal directivo o administrativo, y me refiero particularmente a las instituciones hospitalarias. En este caso se consideran también en el análisis los parámetros publicados en la literatura universal, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en dónde ocurrió, cómo ocurrió, cuáles eran los medios al alcance para satisfacer una necesidad de tratamiento o no la hubo, la historia natural de la enfermedad, el tiempo en que esto ocurre y otros distintos factores como son la idiosincrasia, causas intrínsecas del paciente. En este cuadro vemos que después del análisis de la queja en donde se identificó, y solamente en algunos casos, porque aquí tengo que mencionar que aunque en la comisión hacemos el análisis integral del caso, no hemos estado registrando hasta recientemente el asunto de lo que ocurre con los medicamentos. En este sentido, también la comisión ha desarrollado un sistema de notificación de eventos adversos que ya ha iniciado su aplicación en alrededor de 40 hospitales en el país y cuya información puede
ser explotada para identificar denominadores comunes y actuar en consecuencia. Esto tiene un ejercicio que apenas estamos iniciando su explotación. Tenemos hoy 40 hospitales que están participando en este ejercicio, pero aquí vemos pues que en el exceso terapéutico no existe o existe parcialmente en 412 casos en total. Ahí está la descripción de este ejercicio. ¿Cómo mejoramos el uso racional e inteligente de los medicamentos? Bueno, pues pensamos que hay que formular directrices destinadas a la capacitación, a la supervisión y al apoyo de la toma de decisiones relacionadas con los medicamentos, elaborar listas de medicamentos esenciales para su adquisición, crear comités que revisen los medicamentos y los tratamientos y mejorar el uso de los medicamentos para hacerlo más racional. Evitar el registro de formas farmacéuticas con envases o etiquetados similares, nombres comerciales homófonos o similares, y al escribirse ya sea fabricadas por la misma o por diferentes firmas farmacéuticas. Aquí identificamos que buena parte de la marca se comercializa con las mismas situaciones, a veces con el mismo tipo de letras, y a veces es muy fácil que se puedan confundir tanto en lo privado, los pacientes, de manera directamente en sus casas, o en las instituciones hospitalarias. Las instrucciones de uso que tienen que ser muy claras. Esto ocurre tanto en la medicina institucional como en la privada y en la consulta externa, en donde a veces no se identifica y es fácil confundirse esto y tener las consecuencias que esto pudiera ser. Los envases que sean seguros y un diseño adecuado, suficiente e informado de las etiquetas. Hay que comprobar que el medicamento y la dosis y su tratamiento habitual son correctos, oportunos también. Preguntar en caso de la mínima duda al médico para que dé las instrucciones pertinentes y puntuales. Solicitar información verbal o por escrito si la dificultad para cumplir el tratamiento lo requiere, siempre que se necesiten aclaraciones. Eso sería el panorama que podríamos ofrecerles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Melhem, y concluimos la serie de presentaciones con el maestro Miquel Arriola.